Gracias. Se registra su asistencia, diputado Laviada. Le solicito a la diputada Zulema Santa Cruz tome su lugar en esta presidencia, en esta mesa directiva, por favor. Diputada secretaria, ¿me pasa el reporte final de los integrantes del Pleno? Se encuentran 19 diputados, Gracias, diputada presidente. secretaria. Habiendo quórum legal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera, segunda, sexta y novena de la Constitución Política del Estado, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 45, 47 y 48 de nuestro Reglamento General, continuamos con la sesión del día 15 de diciembre, la cual se reanuda hoy miércoles 22. Esta presidencia les recuerda a la Asamblea que se había terminado de leer la iniciativa de proyecto de decreto mediante la cual se expide la ley para la protección del ejercicio del servicio social de estudiantes de medicina. Moción de orden, presidente. Adelante, ¿con qué objeto, diputada Nada Galván? más para que precise la fecha de instalación de la sesión. Hoy es martes 20 de diciembre. Tiene Gracias. toda la razón, una disculpa. Continuamos con la sesión del día 15 de diciembre, la cual se reanuda el día de hoy, martes 20 de diciembre. Perdón, errores técnicos del apoyo parlamentario. La iniciativa en cuestión que fue leída fue turnada a la Comisión de Salud. Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el estado de Zacatecas. Tienen la palabra los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Le solicito autorización para leer un resumen ejecutivo de la iniciativa toda vez que se encuentra debidamente publicado en la Gaceta Parlamentaria de este Poder. Con todo gusto, diputado, adelante. Los que suscriban, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de proyecto de reforma por el que se adicionan diversas disposiciones de la ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas a tenor de la siguiente exposición de motivos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Es la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. La discriminación se define como la acción de dar trato de inferioridad o diferenciar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, entre otros. En México, la discriminación es un fenómeno de profunda implantación. Como proceso social ha estado presente desde el origen mismo de la nación. Sin embargo, se trata a la vez de una realidad recientemente visibilizada, muy poco sujeta al debate político. El proceso de construcción institucional y legal de una política específica y explícita contra la discriminación en México no va más allá de 2001. En este año se introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 1, una cláusula que prohíbe todas las formas de discriminación en el país. En el artículo 1, esta frase cita: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Luego, en el 2003, se aprobó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, donde se declara en el artículo 4, queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular
el reconocimiento al ejercicio de los derechos y la igualdad real de las oportunidades en términos del artículo 1 constitucional. El Estado mexicano ha realizado un gran esfuerzo para convertir sus preceptos legales y sus incipientes diseños institucionales en materia de discriminación en una genuina política de Estado capaz de reducir sensiblemente esta dañina realidad de discriminación. Pero da la impresión de que estos logros legales e institucionales no han sido diseñados con una perspectiva migrante, ya que este sector de la población sigue siendo discriminado y violentado en sus derechos humanos. Zacatecas, a ser un estado migrante. Permítame, diputado, les suplico a las diputadas y diputados favor de guardar silencio o de hablar un poquito más bajo porque no permiten que el orador en tribuna pueda expresar sus temas. Muchas gracias. Continúe, diputado. Diputado presidente, si me permite para registrar mi asistencia. En un segundo está el orador en tribuna terminando su tema y con todo gusto cuando culmine lo registramos. Gracias. Continúe, diputado. Que tomen asiento, por favor. Adelante, diputado, continúe. Zacatecas, gracias, diputado presidente. Zacatecas, a ser un estado migrante, tiene necesidades específicas para la atención de este fenómeno, que algunas instituciones, personas y autoridades no comprenden del todo, porque no están familiarizados con ellas o porque por la simple ignorancia de la complejidad que implica nacer en un lugar y ser parte de otro. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas del 2021, 18,031 zacatecanos que nacieron en Estados Unidos regresaron a vivir a Zacatecas, aunque de acuerdo a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas este número podría ser mayor y de hecho es muchísimo mayor. Algo importante que resalta es la aportación de los migrantes radicados en el exterior a las que hacen, al desarrollo del Estado. El total de remesas en Zacatecas pasaron de 633 millones de dólares en 2013 a 1,575 millones de dólares en 2021. Es decir, en estos 8 años hubo un incremento de 149% y se espera que para el cierre de este ejercicio fiscal pueda incrementar un 10% más. Esa aportación que sin duda mantiene en pie a nuestro Estado es una buena justificación para implementar políticas públicas transversales con perspectiva migrante. Y es indignante que a pesar de todo, de estas aportaciones, las instituciones sigan discriminando a los migrantes de paso, los inmigrantes, transmigrantes y hasta los zacatecanos que nacieron en el exterior. En Zacatecas, el sábado 29 de julio de 2006 entró en vigor la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado, que tiene como objetivo prevenir y erradicar toda forma de discriminación que se ejerce o que se ejerza o pretenda ejercer contra cualquier individuo que habite, transite o permanezca en el territorio estatal o se encuentre en tránsito por el mismo. Existen varios derechos de los zacatecanos que la Constitución mandata y que algunas veces son violentados por la condición migrante, por ejemplo, el derecho a votar en las elecciones populares. Y tal pareciera que la maquinaria institucional está diseñada para que eso no suceda. El ser mexicanos nos da el derecho de poder votar y residir en el extranjero. No debe ser una condición para no hacerlo. Y si no existen las condiciones de igualdad, precisamente eso es discriminación. Otro ejemplo muy claro es cuando los zacatecanos nacemos en los Estados Unidos o en el extranjero y se nos discrimina por esta propia condición. La fracción segunda del artículo 30 mandata que son mexicanos los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madres mexicanas o de padres mexicanos. Cuando llegan a Zacatecas y quieren inscribirse en alguna institución, por ejemplo, les ponen trabas o hacen diferenciación en sus sistemas de inscripciones para personas nacidas en el extranjero y para personas nacidas en territorio estatal, dificultándolo más para los nacidos en el extranjero que para los que nacieron aquí. Otro caso es cuando, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social quiere inscribir a un niño en el sistema de guarderías y no se le es permitido porque aún cuando la ley asegura que solamente la condición para tener el acceso a los derechos, a los servicios públicos es ser hijo de un mexicano o mexicana, sin embargo, al no contar con la doble nacionalidad, no les son respetados sus derechos. Es importante hacer
esta reforma a la ley para poder empezar a obligar a las instituciones a que garanticen que ningún zacatecano será privado de sus derechos y que en todo momento gocen del ejercicio pleno de ellos por el simple hecho de ser zacatecanos. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, y en pro de generar condiciones necesarias para que este sector de la población no sea discriminado por su condición migratoria, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de reforma de conformidad con lo siguiente. Artículo primero o único, se reforma el artículo 17 donde se modifica la fracción primera y se adiciona las fracciones 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, quedando de la siguiente manera. Artículo 17. Ningún órgano público, estatal o municipal, autoridad, servidor público, persona física o moral, realizará actos o desplegará conductas que discriminen a cualquier persona por razón de su nacionalidad. Y la modificación específica, lugar de nacimiento o calidad migratoria en la que se encuentres, ni efectuar, entre otros, las condiciones siguientes. En la fracción primera, extorsionar económicamente abusando de su estancia irregular. Se modifica la palabra irregular porque en la actualidad dice ilegal, y partiendo desde el principio básico de que ningún ser humano es ilegal, se cambia la palabra ilegal por irregular en el país. De la fracción 2 a la 5 quedan como están, y la fracción sexta se adhiere diciendo impedir el acceso a la educación en cualquier nivel escolar a los zacatecanos nacidos en el exterior. La fracción 7, negar la inscripción a las guarderías a niños que están en trámites de doble nacionalidad. La fracción 8, negar documentos de identidad por haber nacido en el extranjero. La fracción 9, hostigar y extorsionar por transitar en el estado en vehículos que tengan placas de otro país. En la fracción 10ª, impedir o negar su participación en la toma de decisiones en política pública. En la fracción 11, impedir a los zacatecanos votar por residir en el extranjero. En la fracción 12, las demás que se llaman las leyes locales y federales aplicables. En el transitorio, artículo único también, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado, Zacatecas, el que hace uso de la voz, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a 20 de diciembre de 2022. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, si me permite para registrar mi asistencia de Sí, nada más déjeme turno. Deme un segundito. La presente iniciativa se